Hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Sí, maestra, perfectamente. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Bueno, pues bienvenidos a todos a esta nueva sesión de nuestra materia de filosofía, en la cual, bueno, pues vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto posterior al parcial, ya que, bueno, la siguiente semana tenemos calendarizado lo que es la presentación del examen final. Entonces, esto sería del 15 al 22, para posteriormente, bueno, ya la última semana estar viendo lo que es el examen extraordinario. Ya prácticamente, pues, se nos va lo que viene siendo, vamos a estar finalizando ya lo que es la materia. Entonces, bueno, pues vamos a repasar lo que hemos visto en cuanto a los temas posteriores al examen parcial, hacer una pequeña dinámica para, bueno, pues repasar, y la siguiente semana estaríamos haciendo ya un repaso general, a manera de que, pues, aquellos que presentando el examen final no logren sumar, pues, la puntuación mínima requerida para poder acreditar la materia, bueno, pues se preparen para lo que viene siendo el examen extraordinario, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué temas. Solo si me pueden, por favor, confirmar si se ve nuestra presentación. ¿Sí la estamos viendo? Sí, maestra. Ah, muy bien, gracias. Muy bien, veo que tiene una manita levantada. Hay una persona que se conectó, pero no puso su nombre. Vamos a ver quién, si tienen una duda, y bueno, nada más que se identifique, por favor. Ah, ok, a ver, aquí nos dice Juan Felipe. No fui yo. Ok, Juan Felipe, te conectaste por error doble. Ok, muy bien. Ah, ok, y Ali también dice que fue error. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a dar inicio a esta sesión. ¿Qué es lo que vamos a ver? Nuestra agenda de hoy, bueno, pues vamos a ver un repaso de los temas, como les comentaba, lo que vimos posterior al examen parcial. Ahorita vamos a recordar esos temas, y bueno, pues estaremos haciendo una pequeña dinámica de repaso. Como siempre, pues les he puesto para pues repasar esos conceptos, estas dinámicas. Y bueno, pues también vamos a hacer unas pequeñas recomendaciones para pues la preparación de su examen final. Muy bien, bueno, pues el tema que vimos por ahí de posterior a lo que fue el examen parcial fue las ideologías en torno al idealismo, materialismo, angustia y vitalismo. Aquí, bueno, pues básicamente lo que queremos nosotros conocer es la definición de cada una de estas ideologías. En el caso, por ejemplo, del idealismo, bueno, pues ver su idea principal, vale la redundancia, decir que esta es una corriente filosófica que bueno, sostiene que la realidad es de naturaleza mental o espiritual, y este enfoque, bueno, básicamente se conforma de las ideas de la mente o el espíritu, que, bueno, son fundamentales si la realidad material es subordinada o incluso derivada pues de estas ideas. Por su parte, lo que es el materialismo, vimos que es una corriente filosófica que postula que la realidad es de naturaleza material, naturaleza física. Aquí, bueno, pues la mente y las ideas son consideradas producto o manifestaciones de la materia. En el caso de lo que fue la ideología, la angustia, bueno, pues esta
Desde un punto de vista filosófico, pues se refiere a esa sensación de una profunda ansiedad, de un desasosiego existencial. Aquí, bueno, pues vimos a grandes representantes como Kierkegaard, ¿verdad? Quienes, bueno, pues ellos exploraron la angustia como una experiencia muy, pues, inherente, ¿verdad?, a la libertad y a la responsabilidad individual, porque, bueno, pues recordaríamos por ahí que el ser humano, de cierta manera, cuando pues no está, digamos, satisfecho, ¿verdad? Con cierto tipo de cuestiones, puede experimentar este tipo de sentimiento, ¿verdad? Hasta, bueno, pues nuevamente poder satisfacer quizás esa posible necesidad que identifica el individuo y vuelve posteriormente a experimentar pues este tipo de sentimiento, dado que, bueno, pues siempre está pensando en quizás a lo mejor en querer a lo mejor viéndolo desde el punto de vista materialismo, pues el querer tener cierto tipo de cosas que si bien a lo mejor en ese momento no puede tenerlas, bueno, pues puede experimentar este tipo de angustia, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del vitalismo, bueno, pues vimos que esta es también una perspectiva filosófica que pues enfatiza mucho la importancia de la fuerza vital, de esa energía, pues de los procesos biológicos y bueno, en la realidad en general. Y considera básicamente que la vida no puede reducirse únicamente a principios físico-químicos, ¿verdad? Em, el nihilismo, por su parte, bueno, pues vimos que también es una postura filosófica que básicamente niega o rechaza la existencia de valores fundamentales, el tener ese significado o ese propósito en la vida. Y bueno, pues puede surgir como una respuesta a la falta de cierto tipo de fundamentos sólidos para creencias, para valores tradicionales. Por ahí, bueno, pues uno de sus principales representantes que vimos fue Nietzsche, que bueno, pues también mezclaba este tipo de sentimiento en donde, bueno, pues no le veía de cierta manera pues el sentido, ¿verdad? A la vida. Obviamente, bueno, pues como nos hemos comentado, ¿verdad? Esa falta de tener esos fundamentos sólidos, sobre todo, bueno, pues en nuestras creencias y en nuestros valores, porque, bueno, pues alguien que tenga firme, ¿verdad? Esos fundamentos en cuanto a sus creencias y a sus valores, pues puede no verse tan afectado, ¿verdad? Quizás con nuevo tipo de ideologías, ¿verdad? No es muy fácil el que lleguen pues a moverte, ¿verdad? Ese tipo de tus creencias. ¿Por qué? Porque las tienen muy firmes, ¿verdad? Entonces, esto es lo que realmente pues también nos enseña la filosofía, sobre todo al poder reflexionar, ¿verdad? Todo este tipo de nuevas ideologías que quizás se van creando, nuevas modas en el sentido, ¿verdad? De todo esto que pues la humanidad, ¿verdad? Va viendo en torno a cuestiones de inclusión, de nuevos pensamientos y demás, bueno, que bueno, pues todo eso va moldeando pues esta humanidad, ¿verdad? Que en teoría, bueno, pues es lo que busca en este caso la filosofía, el que el ser humano se desarrolle, pero a su vez, bueno, pues que sea un mejor ser humano, ¿verdad? En el caso de los principales, bueno, pues filósofos que vimos, hablamos en torno a Carlos Marx, quien, bueno, pues sus contribuciones, él fue un filósofo, economista, sociólogo alemán, los cuales, bueno, pues sus ideales se centraron mucho en la parte del materialismo, sobre todo en el materialismo histórico y, bueno, pues también en cuestiones ya sociológicas en torno a la lucha de clases. Él influyó de manera muy significativa en la teoría política, en la teoría económica, abogando siempre por una transformación social.
También conocimos, por ejemplo, a Arthur Schopenhauer, quien, bueno, dentro de sus contribuciones, él, bueno, pues fue un filósofo alemán que fue muy conocido por su pesimismo. Y bueno, pues él desarrolló el concepto de la voluntad como pues esa fuerza impulsora detrás de la realidad, influyendo pues también en pensadores como Nietzsche. Nietzsche, de sus contribuciones, bueno, pues él pudimos ver que fue un filósofo alemán que criticó mucho el nihilismo, exploró mucho conceptos como el eterno retorno, esa voluntad de poder. Y bueno, pues su obra fue muy influyente en la siguiente filosofía, que fue, bueno, pues la parte de el existencialismo, en donde, bueno, pues conocimos por ahí a otros grandes pensadores. Ahorita vamos a ver quiénes fueron estos, recordar quiénes fueron nuestros grandes pensadores, y sobre todo, pues esa crítica que realizó pues a las estructuras tradicionales que se fueron dando, ¿verdad? Vaya, en lo que fue esta cuestión, ¿verdad? Sobre todo del criticar, ¿verdad? Que el ser humano, bueno, pues había, que nos olvidáramos de esta cuestión de pues que el ser humano había matado, ¿verdad? A Dios. Es decir, que no estuviéramos ya temerosos pues esa imposición que de cierta manera se nos había dado como seres humanos, que si ya habíamos pues matado a Dios, bueno, que eso nos tendría que servir para no estar de cierta manera, pues a lo mejor pensando o siendo, pues, culpándonos de esa situación, sino que viéramos más adelante para ver nacer en este caso, pues, a lo que él llamaba ese superhombre, ¿verdad? En el tema de la teoría crítica y el existencialismo, bueno, básicamente en la parte del existencialismo, vimos que esta, bueno, fue una corriente filosófica que enfatizó mucho la existencia individual, esa libertad, esa responsabilidad personal, que exploró mucho esas cuestiones fundamentales de la existencia humana, como bien lo veíamos, la angustia, la libertad, sobre todo la libertad de elegir, esa búsqueda de sentido en un mundo, ¿verdad? Aparentemente sin significado. Y bueno, pues vimos, por ejemplo, diferentes tipos de existencialismo. Hablamos, por ejemplo, del existencialismo cristiano, en donde, bueno, pues veíamos en cuanto a su definición que combinaba esas ideas existenciales con la fe cristiana, que exploraba mucho la relación entre la existencia individual y la relación con Dios, destacando pues esa importancia de la elección y esa responsabilidad moral en el contexto de la fe. En el caso del existencialismo ateo, bueno, pues su idea principal era que negaba la existencia de un ser supremo o trascendental, y en este enfoque, bueno, pues la responsabilidad y la creación de significado recaían enteramente en el individuo, sin depender de una guía divina. Y bueno, el existencialismo agnóstico, en donde la idea principal pues era que sostenía esa posición neutral en cuanto a la existencia o inexistencia de un Dios, ¿verdad? Se centraba en esa experiencia, en esa responsabilidad humana, sin comprometerse con afirmaciones pues definitivas en torno a lo trascendental, ¿verdad? Que si bien existiera o no existiera, ¿verdad? Un Dios, bueno, pues nada tenía que ver en relación a pues la vida, ¿verdad? Del ser humano, porque bueno, pues se supone que el ser humano pues trataba de hacer su vida, ¿verdad? Como pudiese. Y aquí, bueno, pues vimos a principales representantes, como por ejemplo Kierkegaard, que bueno, él también fue considerado uno de los grandes pues, representantes del existencialismo. Él exploró mucho la relación entre la fe, la angustia, la libertad en sus obras, influyendo, bueno, pues en corrientes existencialistas cristianas. En Nietzsche, que bueno, también él abordó mucho la crisis de valores en la era moderna,
desarrolló, como habíamos comentado, esos conceptos como voluntad de poder, criticó, como ya habíamos comentado también, las estructuras tradicionales, exploró esta idea del eterno retorno. También el que estuvo muy influenciado fue Heidegger. Él también exploró mucho la naturaleza de la existencia en su obra Ser y Tiempo. Introdujo conceptos, por ejemplo, como la existencia auténtica y la inauténtica. En el caso de Jean-Paul Sartre, que bueno, pues él ya fue un existencialista francés. Él, bueno, pues fue una de las figuras centrales en el existencialismo, desarrolló también conceptos como, pues, digamos, que la existencia, ¿verdad?, precede a la esencia. Su obra, El ser y la nada, pues es muy influyente en la filosofía existencialista. Tuvimos también, por ejemplo, grandes filósofas como Simone de Beauvoir, quien, bueno, pues ella contribuyó mucho a lo que fue el existencialismo feminista y ella, pues bueno, también formó parte de este análisis, por ejemplo, en torno a lo que fue el feminismo, ¿verdad? Porque pues hizo muchos análisis en torno, por ejemplo, a la opresión que pues sufrían, en este caso las mujeres, pero desde un punto de vista existencialista. También vimos, por ejemplo, a Alberto Camus, quien, bueno, pues, aunque no se autodenominó existencialista, él abordó temas también existenciales en su obra. Algunos de sus, pues, obras exploraron lo absurdo, la búsqueda de significado. Y bueno, pues en la parte, por ejemplo, de lo que fue la teoría crítica, ¿verdad? Vimos que esta fue pues una perspectiva filosófica, también sociológica, que examinó y criticó, pues, esas estructuras sociales y culturales con el objetivo de comprender, pues, y sobre todo transformar esa sociedad hacia una mayor justicia y libertad porque por ahí conocimos, ¿verdad? Que bueno, pues existió una denominada Escuela de Frankfurt, que fue un grupo de pensadores que estuvieron muy asociados a esta teoría crítica, eh, que exploraron temas como cultura de masas, pues lo que fue esa relación entre la teoría y la práctica en la transformación social. Y bueno, pues ellos estuvieron pues digamos, hicieron este tipo de crítica en torno a que se pensaba, ¿verdad?, que la filosofía con todos este tipo de grandes avances y aportes que se habían logrado para, pues se pensaban que para el beneficio de la humanidad, se vio que, bueno, pues cierto tipo pues, de personas, ¿verdad?, de seres humanos, pues vieron en estos grandes avances el poder usarla en contra, obviamente, de la misma humanidad, ¿verdad? De ahí que, bueno, pues se hizo mucha crítica porque, bueno, pues estos grandes pensadores vivieron todo lo que fue esto de las guerras las guerras mundiales y obviamente pues el holocausto, ¿verdad? Entonces es ahí en donde nos podemos a reflexionar, ¿verdad? El porqué de tantos estos avances que se dan y que aún así seguimos viendo, ¿verdad? Que estos grandes avances, bueno, pues siguen siendo pues mal empleados. La idea es de que, bueno, pues queremos ser una nueva humanidad, ¿verdad? Un mejor ser humano. Y creo que en algunas ocasiones, bueno, pues parece que retrocedemos, ¿verdad? Damos un paso y a lo mejor dos o tres atrás. Entonces, es en donde, bueno, pues podemos nosotros reflexionar que quizás a lo mejor para poder lograr que el ser humano pueda avanzar, pues obviamente que necesita cultivarse, ¿verdad? Internamente, tener más cultura, obviamente, ¿verdad? Leer más, que no nos dejemos llevar, por ejemplo, por lo cómodo en el sentido de que, bueno, pues a lo mejor hoy en día con tanta información que se nos brinda, pues se nos hace pensar que
eso es lo real, cuando, bueno, pues la filosofía lo que nos trata de brindar, pues es ese tipo de herramientas o de armas, ¿verdad? Con las cuales, bueno, poder nosotros ponernos en una posición crítica en el sentido de que todo lo que se nos llegue a brindar como información real, pues podamos cuestionarla, ¿verdad? Realmente, y en todos los ámbitos, ¿verdad? En todos los ámbitos, todo tipo de información que nosotros lleguemos a obtener, bueno, poder en ese sentido analizarla, ¿verdad? Ser un poco más críticos en ese sentido para bien de que, bueno, pues no nos lleguen con cualquier tipo de información y que podamos nosotros pues caer en ese juego, ¿verdad? Tenemos también, vimos un tema importante en el sentido de las aportaciones que realizó Martin Heidegger. Aquí hablamos de conceptos importantes como la existencia auténtica e inauténtica. En el caso, por ejemplo, de la existencia auténtica, bueno, pues según este gran filósofo, es un modo de vivir en el cual el individuo enfrenta de una manera consciente y responsable su propia existencia. Implica una profunda reflexión sobre esa autenticidad personal, esa toma de decisiones autónoma, esa aceptación de esa finitud y esa temporalidad de la vida. En el caso de la existencia auténtica, bueno, inauténtica, perdón, este es un modo de vivir en el cual el individuo evade o de cierta manera elude esa plena conciencia de su propia existencia. Es decir, es como cuando eh, no queremos, queremos que todo continúe igual, de una manera cómoda, a sabienda que a lo mejor si nos ponemos nosotros a reflexionar, por ejemplo, la cuestión del cambio climático, ¿verdad? Muchas veces, a veces no le tomamos la importancia de vida, ¿verdad? Creemos que, pues, a lo mejor la información que anteriormente, desde muy pequeños, nos estuvieron indicando que teníamos que cuidar, ¿verdad? Los recursos naturales, pues pensamos que eso era pues algo inventado. ¿Por qué? Porque pues no lo veíamos a lo mejor que nos fuese a afectar, ¿verdad? Pero ahora que estamos grandes, que estamos de mayores, vemos, ¿verdad? Que efectivamente esto que nos estuvieron inculcando desde muy pequeños, que teníamos que tenemos que cuidar el agua, que teníamos que hacer cierto tipo de acciones para, pues, cuidar la naturaleza. Hoy en día lo vemos, ¿verdad? Y vemos que efectivamente ya estamos viviendo pues esas consecuencias de no haber hecho caso, ¿verdad? Entonces, esto se refiere a la existencia auténtica e inauténtica, ¿verdad? La parte inauténtica, pues algo muy cómodo, ¿verdad? No hacer caso, quizás verlo todo de que eso no me va a pasar, pues no darle la importancia adecuada, ¿verdad? Es a lo que nos puede llevar, ¿verdad? A esa falta de reflexión profunda, a esa adopción pues de roles predefinidos sin cuestionar pues quizás a lo mejor su autenticidad. En el caso de Martin Heidegger, bueno, pues podemos decir, recordar que fue un influyente filósofo alemán, que bueno, pues él en su filosofía exploró mucho esta naturaleza de la existencia humana, esa manera en la cual las personas pues interactúan con el mundo. Aquí, bueno, pues alguno de sus conceptos clave asociados con su filosofía fue, por ejemplo, el término de Dasein para referirse al ser humano en su existencia, ¿verdad? Y bueno, pues destacar esa responsabilidad del individuo en la creación de ese significado. Y bueno, por último vimos la parte de cómo se construye la identidad nacional, en donde conocimos, bueno, pues a grandes filósofos mexicanos, ¿verdad? Porque todo lo que vimos en torno a filosofía, pues obviamente fue de, pues este otro continente, ¿verdad? Acá en Europa, todo, pues todo lo que se originó desde Grecia, ¿verdad? Y luego pasando por Francia, algunos, creo que vimos también por ahí algunos italianos, ingleses, etcétera.
bueno, ver que también la filosofía se llegó a desarrollar acá en México y bueno, pues hablamos en torno a este tema de cómo es que se construye la identidad nacional. Analizar, por ejemplo, que esta se refiere a esa percepción pues compartida de pertenencia de una nación que se construye por medio de elementos culturales, históricos, sociales, políticos comunes y que incluye, bueno, esa conciencia de una historia, ¿verdad? Compartida, valores, símbolos, esa idea de comunidad entre los ciudadanos de una nación. Los filósofos mexicanos que estuvimos pues viendo fueron, por ejemplo, aquellos pensadores cuyas obras, bueno, contribuyeron a esa reflexión sobre la identidad cultural y la sociedad en México. Entre ellos, bueno, pues vimos a grandes pensadores como Roger Bartra, como Antonio Caso, José Vasconcelos, Samuel Ramos, Octavio Paz. Cada uno, bueno, pues hizo contribuciones en torno a temas muy específicos desde puntos, puntos de vista muy diversos. O Roger Bartra, bueno, pues vimos que él fue un antropólogo, ensayista mexicano, quien exploró también temas de la identidad, de la cultura, de la modernidad en México. Antonio Caso, por ejemplo, bueno, pues también él fue un filósofo mexicano destacado, quien, bueno, él también centró su filosofía idealista y contribuyó mucho también a la reflexión sobre la identidad y la cultura mexicana. Él junto con José Vasconcelos, bueno, pues contribuyeron, ¿verdad?, en esto que se llamó el Ateneo de la Juventud, en donde, bueno, pues fue una asociación de grandes pensadores mexicanos, ¿verdad? En torno a, por ejemplo, a José Vasconcelos, él, bueno, pues también se le consideró un filósofo, escritor, político mexicano, que, bueno, pues él tuvo varias, pues digamos, aportaciones, obras. Hay una que él denominó la raza cósmica, que exploró la diversidad étnica en América Latina y que, bueno, propuso una síntesis cultural para superar las divisiones raciales. Él también abogaba mucho por, pues, crear, por ejemplo, una escuela mexicana, ¿verdad? En donde, bueno, pues, pensaba, ¿verdad?, que no teníamos que depender pues, quizás a lo mejor las metodologías que en muchas ocasiones copiamos, ¿verdad?, pues, de los extranjeros, ¿verdad? Sino que aquí en México propiamente podíamos nosotros crear, ¿verdad? Pues esa escuela en la cual, bueno, pues se cultivara también la cuestión del deporte y sobre todo, bueno, pues en la cultura, que también, bueno, pues México, ¿verdad? Podemos sentirnos orgullosos de ser un país que tiene mucha cultura, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Samuel Ramos, bueno, pues también él fue un filósofo que también, bueno, pues analizó, pero desde el punto de vista psicológico, la identidad del mexicano. Y bueno, pues en el caso de Octavio Paz, bueno, pues él también, además de ser un destacado poeta, bueno, pues él abordó en El laberinto de la soledad, bueno, pues temas también sobre la identidad mexicana, sobre esa modernidad, esa relación entre la tradición, la innovación y sobre todo, bueno, pues ese sentimiento que tiene siempre el mexicano, ¿verdad?, de inferioridad en relación, bueno, pues con el resto, ¿verdad?, de las culturas. En el caso, vimos también en este tema que fue la clase pasada, vimos otro tema muy importante que fue la banalidad del mal, que fue un concepto introducido por la filósofa Hannah Arendt para, bueno, pues analizar ese juicio que se realizó contra Adolf Eichmann, un funcionario nazi, ¿verdad? En la cual, bueno, pues se refiere a esa capacidad eh, que nos habla de aquella tipo pues a lo mejor de persona o de acciones o de actos, pues malévolos, ¿verdad? Que se consideran pues como que muy normales, a lo mejor realizados de manera rutinaria, sin una reflexión profunda, ¿verdad?
destacando, bueno, cómo esta maldad puede manifestarse en acciones, pues, digamos, aparentemente ordinarias, ¿verdad? Aquí, bueno, pues Hannah Arendt fue una filósofa política alemana judía, quien en esa obra conocida como Eichmann en Jerusalén, un informe o un reporte sobre la banalidad del mal, exploró pues este tema de pues toda la cuestión del totalitarismo, de esa acción política y sobre todo de la naturaleza humana. Aquí, bueno, pues, ¿quién fue Adolf Eichmann? Vimos que fue un alto funcionario nazi, responsable, pues, de esa logística de la solución final para, pues, todo aquel judío, ¿verdad? Que, bueno, pues, era enviado a lo que eran, pues, estos campos de concentración. Obviamente, pues, para su exterminio, ¿verdad? Entonces, aquí se desarrolló este concepto por parte de Hannah Arendt para observar, ¿verdad? Pues esa falta de reflexión ética en todo este tipo de acciones que, bueno, pues debemos siempre y que sobre todo la filosofía desde un inicio en la división de las ramas, ¿verdad? Nos habla de una rama que trata sobre la ética, ¿verdad? En muchas ocasiones creemos que hay puntos, por ejemplo, intermedios, cuando en realidad o es bueno o es malo, ¿verdad? No hay un punto medio, ¿verdad? No hay un punto que sea intermedio, que sea, por ejemplo, pues según el cristal con el que se mire, no, ¿verdad? O es bueno o es malo, ¿verdad? Y eso es lo que debemos nosotros de reflexionar en torno, bueno, pues a las acciones que realmente estemos nosotros realizando en cualquier ámbito, ¿verdad? Desde cualquier punto, porque, bueno, pues eso también nos lleva a, ¿verdad? A ver que, bueno, pues hoy en día, ¿verdad? Pues toda esta violencia que se da, pues es por esa falta, ¿verdad? Desde que se ha tenido quizás, ¿verdad? Desde muy pequeños a lo mejor a distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hoy en día estamos viendo esta pues tenemos estos resultados, ¿verdad? Estamos padeciendo, ¿verdad? Esa falta de ética, de falta de poder definir desde muy pequeños, así como los arbolitos, ¿verdad? Que si se está yendo se está inclinando hacia un lado, bueno, pues no hubo quien lo pudo enderezar, ¿verdad? Entonces, bueno. Tenemos ahí las consecuencias a ello. Muy bien. Vamos entonces a hacer esta pequeña dinámica. Los invito a que se registren en esta aplicación que se llama WordWall. Si tienen oportunidad de leer ese código de barras o bien registrar, déjenme les pongo aquí. Déjenme aquí les pongo compartir. Se los voy a compartir aquí por el chat. Muy bien. Vamos a ver si podemos conectarnos a esa aplicación para que lo tengan ahí. Y bueno, pues yo voy a compartir aquí lo que viene siendo la parte para bien de que vayamos todos, vamos a ir viendo la pregunta y ustedes me van a ir apoyando a unirla, ¿verdad? El enlace que les acabo de compartir es para que ustedes lo tengan y ahí, bueno, pues ustedes vayan practicando, ¿vale? Entonces, déjenme les comparto. Permítanme tantito. Ok, voy a compartir aquí la pantalla. Vamos a hacer juntos este pequeño repaso. ¿Cuáles son las instrucciones? Vamos a arrastrar y soltar cada palabra junto a su definición. Aquí sí voy a requerir de que me vayan diciendo y yo voy a ir, según la pantalla, uniendo lo que ustedes van indicando. Entonces, bueno, vamos a ver que la primera pregunta nos dice,
¿Qué es la corriente filosófica que defiende la primacía de la razón para conocer la verdad? Bueno, ahí viene una parte del tema que vimos en la cuestión del racionalismo, empirismo y criticismo. ¿Alguien que se acuerde? ¿Quién dijo yo? Vamos. Ali, Emilio, Ángel, Citlali, Natalia, Valeria, Juan Felipe. ¿Quién se acuerda por ahí? Nadie. Acabamos de verlo en el examen parcial. A ver, vamos a ver, aquí están escribiendo. Pueden activar su micrófono para hacerlo más rápido, la dinámica. Ah, ¿cómo? ¿No se ve aquí en pantalla? A ver, en pantalla. Bueno, yo miro borroso, no sé si sea yo. Ah, ok. Estamos viendo en pantalla. A ver, Carlos nos dice que esta es la corriente filosófica que defiende la primacía de la razón para conocer la verdad. ¿Se acuerdan? A ver, vamos a hacerle caso a Citlali. ¿Ciencia? Vamos a poner aquí. Cuando enviemos la respuesta nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver el siguiente que dice que es el filósofo alemán quien decía que el hombre era un ser para la muerte. ¿Se acuerdan? ¿Qué filósofo fue ese? Vimos que este filósofo habló en torno a también el tema de la existencia auténtica e inauténtica, ¿se acuerdan? Y también dijo que el hombre era un ser para la muerte. ¿Cómo se llama ese filósofo? Ok, aquí me dicen que es Martin Heidegger. Voy a hacer caso y lo voy a poner. Hay que arrastrar y ponerlo, ¿verdad? Aquí nos habla la siguiente que es considerado el padre del racionalismo. ¿Quién fue considerado el padre del racionalismo? ¿Se acuerdan? Esto también lo vimos en el examen parcial. ¿Quién se acuerda que fue ese filósofo francés? A ver, aquí me dicen que es René Descartes. Vamos a Fue poner. René. Ok, vamos a ponerlo. Ahorita vamos a revisarlo cuando demos enviar respuestas. Aquí nos dice la siguiente que asume que la existencia tiene que ser elegida. ¿Qué será? ¿Qué tipo de corriente será? O tipo de concepto que nos dice que la existencia tiene que ser elegida. Según, ok, vamos a ver. Existencia, por ahí me dicen que es existencia auténtica, vamos a ponerlo. La siguiente nos dice que es considerado el representante del vitalismo, corriente filosófica que tomaba en consideración la vitalidad como parte fundamental del ser. ¿Se acuerdan quién fue? Él también, pues, creó este concepto del superhombre, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan por ahí? Juan Jacobo. A ver, de las opciones que tenemos aquí, ¿quién será? Nos queda de filósofos, nos queda Nietzsche y nos queda Sartre. ¿Cuál de los dos creen que sea? A ver, aquí me dicen Tío, Nietzsche. Vamos a ver.
Vamos a poner aquí a Nietzsche. Aquí me pusieron en No. el chat. Este concepto nos dice que hace a las personas insensibles y reflexivas y les evita preguntas éticas sobre su conducta. ¿Qué concepto definimos que era ese? Es la banalidad del mal. A ver, vamos a ponerlo. Muy bien. Vamos a ver el siguiente que dice, sus principales preceptos tenían que ver con que la existencia del ser humano precede a su esencia. ¿Qué será? Existencialismo, existencialismo ateo, materialismo o existencialismo. Existencialismo. A ver, vamos a ponerlo. El otro, bueno, ¿qué nos queda? Dice, filósofo francés considerado uno de los máximos representantes del existencialismo. ¿Quién nos quedó aquí? ¿Quién? Jean-Paul. Jean-Paul Sartre, ok, muy bien. Y aquí nos dice, negaba cualquier forma de pensamiento trascendental, metafísico, religioso. Existencialismo ateo. Ok, vamos a ponerlo. Y bueno, ya que nos queda, doctrina filosófica que postula que la materia es lo primario. Pues, ¿quién? Materialismo, ¿verdad? Materialismo. Ok, vamos a enviar las respuestas y vamos a ver si todas las tuvimos bien. Muy bien, perfecto. Muy bien, gracias. Perfecto. Ok, muy bien. Bueno, pues felicidades para todos, entre todos. Bueno, pues repasamos aquí los conceptos. Ahí nada más, bueno, pues se los dejo de tarea, ¿verdad? Para que, pues como una herramienta para que repasen, ¿verdad? En este caso los conceptos. Vamos a regresarnos para ver lo que viene siendo las recomendaciones. Y bueno, pues en el caso de el examen, bueno, pues va a estar disponible a partir del día 15, del 15 al 22 de abril. Esta evaluación, bueno, va a constar de 30 preguntas de opción múltiple. La duración de la prueba va a ser, pues, de 120 minutos. Van a tener 2 intentos para presentarlo y, bueno, una vez iniciado el examen, pues, acuérdense, este no se puede detener. A este les recomienda que utilicen el navegador de Google Chrome para bien de poder presentarlo. Y si en caso de que llegue a presentar una falla, manden correo con atención@ucnl.edu.mx y por favor también una copia a mí para pues estar al pendiente y pues de manera inmediata poder por ahí liberarles el acceso para que puedan nuevamente pues acceder, ¿verdad? En el dado caso que se presente por ahí alguna falla, que se haya quedado congelado, ¿verdad? A lo mejor en este caso el examen, ¿verdad? Por alguna falla técnica, bueno, pues poder que ustedes continúen y no se pierdan esos intentos que ustedes tienen, ¿ok? No sé si tengan alguna duda. Esta sesión, bueno, pues está siendo grabada para todos aquellos que no se pudieron conectar y de cualquier forma, bueno, se va a compartir en la plataforma. Asimismo, copia de esta presentación les va a ser compartida de manera que, bueno, puedan tener ustedes acceso a la misma. La siguiente sesión estaremos realizando también una sesión de repaso, pero ya enfocada a lo que viene siendo el examen extraordinario, el cual va a abarcar pues todos los temas que vimos en la materia de filosofía, ¿vale? Entonces, bueno, pues muchas gracias. Por aquí nos comenta Salazar, no, ninguna pregunta, perfecto. Muy bien, bueno, pues, bueno, hoy terminamos temprano. Les agradezco a todos su participación, su asistencia. Bueno, pues de cualquier manera seguimos estando al pendiente de ustedes por medio de la plataforma. Les agradezco y que sigan pasando bonita noche. Gracias, Buenas noches, maestra. Buenas noches para todos. Muy buenas Hasta noches luego. para todos, compañeros y maestra. Hasta luego. Bye. Hasta luego, maestra. Hasta luego.